Queremos darle la bienvenida a la moderadora de nuestro próximo panel. Le damos la bienvenida a María Clara Hochburg, nuestra médica estrella de Roche. María Clara es especialista en oncología médica. Mucho gusto. Hola, Nela. Hola. Es especialista en oncología médica formada en el Instituto de Ángel Rojo de Buenos Aires. Completó además estudios de posgrados en cuidados paliativos y de investigación clínica farmacológica. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, donde se ha desempeñado con diversos cargos locales, regionales e internacionales. Actualmente hoy es directora médica de Pharma International para Roche, en Basilea, Suiza, así que un aplauso de verdad. Es un orgullo de exportación del talento latinoamericano. Dado que es un panel centrado en el diseño de servicios médicos, María Clara nos va a ayudar a navegar en una conversación con profesionales de primer nivel. Durante este panel, por favor, no se olviden de dejar sus comentarios y calificaciones en la app. Así que adelante, María Clara. Muchas gracias, Nela y Joel. Gracias, muchas gracias. Y es un privilegio, en realidad, para mí estar hoy acá moderando este panel. Y bienvenidos a todos a este panel de atención centrada en la mujer, perspectivas a través de distintas enfermedades. Que es un tema que a mí me resulta muy interesante, porque cuando hablamos de la salud de la mujer, hemos dicho que se refiere a esas enfermedades que se dan predominantemente en mujeres, pero también a las que se dan en forma diferente en mujeres. Y ese que se da diferente en mujeres queda como medio críptico, ¿no? Si yo les pregunto cuáles de las que se dan en mujeres y varones se dan diferentes en mujeres y cómo, hemos escuchado por ahí lo del infarto agudo al miocardio, que tarda en diagnosticarse, pero no está tan claro, ¿no? Me parece medio una nebulosa. Entonces hemos traído a expertas en 3 patologías que van a ilustrar un poco más en qué se presentan diferentes algunas enfermedades en mujeres. Entonces vamos a hablar de esclerosis múltiple, que es una enfermedad que se da predominantemente en mujeres, pero vamos a escuchar a una experta que nos va a explicar algunas diferencias que hay incluso adentro de las mujeres. Vamos a hablar de enfermedades visuales, de retinopatías, una condición muy incapacitante y que también no sé si sabemos que se da diferente en mujeres. Y dentro de la oncología, que es un tema que a mí me gusta mucho porque me dedico a eso, sabemos el cáncer de mama, el cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, pero ¿sabíamos que el cáncer de pulmón también se presenta diferente en mujeres? Entonces me parece que va a ser muy interesante escuchar las perspectivas de las expertas. Para eso entonces tenemos a la doctora Flavia Nelson. La doctora Flavia Nelson es médica neuróloga. Ella es directora del Departamento de Esclerosis Múltiple aquí en la Universidad de Miami, donde también se desempeña como profesora de neurología. La doctora Nelson también es una impulsora del movimiento Women in MS y ha sido repetidamente reconocida por su trayectoria académica como investigadora y como modelo a seguir. Ha sido galardonada con muchos premios, pero mencionamos Top Doctor de Estados Unidos y mencionamos el galardón Mujer Ejecutiva del Año otorgado por la Cámara de Comercio de Houston para hispanos. Así que encantados de tener a la doctora Flavia Nelson con nosotros. Vamos a recibir también a la doctora Melissa Juárez. La doctora Melissa Juárez es médica oncóloga médica. Ella es de Costa Rica y trabaja en el CIMCA, el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer. Ella se especializa sobre todo en tumores gastrointestinales, cáncer de pulmón y tumores en adultos jóvenes. Y a través de su dedicación, su investigación y su actividad académica, también día a día contribuye a un mejor tratamiento del cáncer. Y finalmente recibimos a la doctora Carolina Sardi Correa. Ella es médica especialista en oftalmología. Es venezolana, pero está radicada en Colombia y también tiene una importante trayectoria en investigación y en publicación en enfermedades de la retina, como degeneración macular y retinopatía diabética. Y también con su aporte día a día contribuye a formar esta base del conocimiento que suma a la medicina de las mujeres. Feliz entonces de estar acá con ustedes.
Y para empezar, como decíamos, vamos a empezar con esclerosis múltiple, que es una enfermedad que sí se da predominantemente en mujeres. Tal vez algunos la hayan escuchado porque es una enfermedad que suele afectar a mujeres jóvenes, entonces en plena edad, que afecta el rol de la mujer como motor de la economía, pero también el rol de la mujer como núcleo de la sociedad. Es una enfermedad rara, con lo cual no es frecuente, pero hemos decidido traerla justamente porque en la población latina, en la población hispana, presenta algunas características. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que suele conocerse como que afecta principalmente a mujeres europeas, a mujeres blancas no hispanas. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer latina o hispana se presenta con síntomas de esclerosis múltiple, doctora? Es muy buena pregunta. Definitivamente, como no se piensa que es una enfermedad que afecta a la mujer hispana, ¿verdad? Muchas de las veces los pacientes se mandan a la casa de la sala de emergencias o de la clínica y sin pensar que puede ser los primeros síntomas de esclerosis múltiple. Entonces, desgraciadamente, tenemos que estar más conscientes, ¿verdad?, de que existe en la mujer hispana, en Latinoamérica, en prácticamente en todas partes del mundo, y que tenemos que empezar a pensar que posiblemente si tenemos una mujer hispana con síntomas neurológicos agudos, ¿verdad?, que no podría ser un accidente vascular cerebral, tenemos que empezar a pensar, estos pueden ser los primeros síntomas de esclerosis múltiple. Entonces tenemos mucho que hacer, ¿verdad?, para educar a nuestros médicos y sobre todo también pues para estar conscientes de que todos podemos educar a los demás respecto a esta enfermedad, que no nada más causa discapacidad física, discapacidad neurológica, pero como decía la doctora, afecta en la edad reproductiva, ¿verdad?, y la capacidad de la mujer de poder cuidar a sus hijos, pero también ser productiva. Entonces esto es definitivamente muy importante. Aunque nada más hay aproximadamente 2 millones de personas con esclerosis múltiple en el mundo, tenemos 1 millón en Estados Unidos y yo pienso que no tenemos el número correcto, yo pienso que hay muchos más. Y precisamente aquí en el sur de Miami tenemos mucha migración, ¿verdad?, de Latinoamérica, de México, y muchos de estos pacientes, en primer lugar, no tienen acceso al seguro médico, a los cuidados médicos, y en segundo lugar tienen miedo del sistema. Entonces tenemos otro problema, no nada más la detección, pero el problema de que estas personas que inmigran, ¿verdad?, o migran, que no se sienten que pueden tener acceso a los médicos o que se sientan que tienen confianza en el sistema, ¿verdad? Entonces todos tenemos muchos problemas que tenemos que también pensar y tratar de solucionar. Gracias, doctora. Qué importante entonces de alejarnos de esos preconceptos, porque si solamente nos manejamos con estos pacientes típicos que traen los libros de medicina, el diagnóstico se va a ver retrasado, y con un diagnóstico tardío, la posibilidad de ayudar, de retrasar el avance de la enfermedad, siempre se va a ver impedido, siempre van a ser resultados peores en esas pacientes. Entonces tenemos nosotros una responsabilidad para difundir esta información. Definitivamente, en general, la mujer hispana presenta con síntomas 3 años antes que el resto de los pacientes y con más discapacidad. Entonces, eso consecuentemente va a traer más discapacidad física y peor pronóstico, ¿verdad? Y además, una vez diagnosticado, el tratamiento también se puede retrasar más que en otras personas. Entonces, como dices tú, ¿verdad?, es muy, muy importante. Además, el costo de los tratamientos de esclerosis múltiple, porque es de por vida, ¿verdad?, es muy alto para todos los sistemas de salud. Entonces, mientras lo diagnostiquemos más temprano y tratemos más temprano, podemos prevenir todas esas consecuencias, ¿verdad? Muy importante. Entonces vemos como una condición que aún es más predominante en mujeres, incluso nos enfrentamos con dificultades dentro de la misma población de mujeres. Vamos ahora a una condición que es diametralmente opuesta por su frecuencia, que son las enfermedades visuales. Pero aunque son muy frecuentes, suelen estar bastante ausentes de las agendas de salud pública. No hay mucho al respecto. Y para eso tenemos a la doctora Sardi Correa, nuestra médica oftalmóloga, que nos va a explicar por qué las enfermedades visuales son diferentes en mujeres
¿Qué impacto tiene? Bueno, ¿aló? Sí. Mira, María Clara, es impresionante. Es impresionante porque yo creo que estamos en una audiencia mayoritariamente de periodistas, y si pensamos en el signo de la visión, en cuál es nuestro principal órgano, que es la visión, yo creo que todos lo valoramos inmensamente, y sin embargo, como tú dices, es un tema invisible en las agendas de salud pública. Si ponemos un poquito de datos, 4% de la población del mundo tiene algún tipo de ceguera o discapacidad visual. Estamos hablando 4 de cada 100 personas, es un número grande, pero lo peor no es eso. 80% de esas cegueras ocurren en países de ingresos medios y bajos, o sea, es un tema muy relevante en Latinoamérica. Y 60% ocurre en mujeres, o sea, 60% de esos casos de ceguera ocurren en mujeres. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe de qué manera impacta la menstruación o la menopausia o condiciones inherentes a la mujer que no sabemos de qué manera. Lo comentábamos hace un ratico, hablábamos como mujeres que estamos cercanos a los 50, que empezamos a sentir síntomas de perimenopausia o de menopausia, cómo sentimos que se va afectando nuestra visión. Y dependemos cada vez más de esto. Entonces sí, es impresionante, es un tema muy relevante. Y si lo aterrizamos a la mujer, imaginemos lo que ocurre en un núcleo familiar cuando la cuidadora de esa casa se queda ciega. Es un drama. Y lo más triste es que las enfermedades de los ojos y de la retina son enfermedades lentas, progresivas, que van quitando la visión sin que la persona lo note hasta que está en estadios muy avanzados, pero que tienen tratamiento. Prácticamente el 100% de las enfermedades de la retina, si se detectan a tiempo, pueden ser tratables. Desafortunadamente el paciente no lo nota. Ayer le contaba a alguien que don Francisco, ¿recuerdan a don Francisco, el del programa de televisión? Montó en su TikTok que venía manejando y se subió la barrera del parqueadero y se rascó el ojo y se dio cuenta que no estaba viendo por el otro ojo. Y es que eso pasa frecuentemente. Una persona queda ciega de un ojo, ve por el otro ojo, no nota cómo perdió la visión. Para lograr detectar eso hay que ir al oftalmólogo. Y entonces nosotros como oftalmólogos, volvamos a ese caso que les dije de la madre cuidadora, nos pasa mucho la mujer diabética ciega que llega a la consulta, generalmente abandonada o ya sin marido, porque pasa mucho tristemente, se vuelve una carga para sus hijos, muchas veces ya no puede trabajar, entonces además es una carga económica, no puede valerse por sí misma, y nosotros como oftalmólogos es sumamente frustrante saber que eso pudo haberse evitado por una cuestión de timing, solamente si esa persona hubiese llegado a tiempo. Gracias, la verdad que es impresionante. Y no sé si sabíamos que estas enfermedades se dan más frecuentemente en mujeres y que de vuelta nos enfrentamos con la falta de datos, con que no hay suficientes mujeres que se hayan incluido en los estudios clínicos para saber cómo se comportan estas enfermedades en mujeres. Una realidad que eso es transversal a todas las enfermedades. Y ahora nos movemos entonces a la oncología, de vuelta. Un tema que a mí me toca muy personalmente y me movilizó mucho al saber que iba a moderar este panel. Yo hice mi residencia, como comentaron, en el Instituto Ángel Roffo, que es un hospital público en Buenos Aires, hace 25 años. Y con mucha tristeza y mucha vergüenza reconozco que yo fui testigo y fui parte de ese sistema que no consideraba esas particularidades de las mujeres. Recuerdo cuando para curar a una paciente joven con un sarcoma le dábamos la quimioterapia indicada, que era una quimioterapia brutal y que obvio que la dejaba infértil, pero no se nos ocurría avisarle e invitarla a planificar su familia, su fertilidad, porque era en nombre de la cura. También he sido testigo y parte pasiva, por quedarme callada, era residente, de pacientes que venían con maridos, con familiares, y los médicos les hablaban al marido y a los familiares.
y los familiares le decían, no, no le diga, porque se va a deprimir. Y entonces a la paciente era, vas a salir, vos luchá que vas a salir. Y eso lo único que genera es un sentimiento de aislamiento, un sentimiento de que no le están diciendo la verdad a las pacientes. Entonces, bueno, yo fui parte de eso. Hoy estoy comprometida con el cambio, que es un cambio necesario, y dentro de eso está la difusión. Y me gustaría invitar a la doctora Melissa Juárez a contar un poco el caso, como les decía, el caso del cáncer de mama, de cuello, ya todos lo conocemos. El cáncer de pulmón, que también es muy prevalente en mujeres, incluso la doctora nos va a informar bien, pero ha ido en aumento la incidencia. ¿Por qué es tan difícil en las mujeres? ¿Por qué es tan diferente? Muchas gracias, María Clara. En realidad es complejo hablar de cáncer de pulmón porque creo que a todos cuando nos dicen esta palabra, lo primero que pensamos es en ese anuncio de tabacalera donde salía un hombre que fumaba y muchas veces no visualizamos o no preguntamos incluso a las pacientes mujeres si ellas han estado expuestas a algún tipo de riesgo relacionado con el cáncer de pulmón. Es más frecuente que el cáncer de pulmón se dé en hombres, no estamos errados en esa imagen de hombre fumador, pero sí es cierto que cuando una mujer se presenta con cáncer de pulmón, casi siempre esa mujer no fuma. Y creo que ahí es donde muchas veces pues, viene el primer sesgo a la hora de ver a estas pacientes en la consulta. También hay que recordar que hay un 15 a un 35% de las pacientes que han estado expuestas a humo de segunda mano, es decir, que alguien en su familia fumaba en presencia de ellas. Y muchos de nosotros en Latinoamérica estamos familiarizados también con ese concepto de que las personas cocinaban con leña. Esto todavía pasa en América Latina y muchas de nuestras pacientes son cocineras o cocinan para su familia y esto ha sido una de las cosas que muchas veces no preguntamos en nuestra entrevista inicial. Es importante visibilizar esto porque las pacientes además que no fuman y los pacientes que no fuman se tienden a presentar en edades más tempranas y tienen opciones de tratamiento mucho más innovadoras que los pacientes que tienen tumores a raíz del fumado. Entonces yo creo que ahí es nuestro primer sesgo o nuestro primer tropiezo a la hora de valorar a las pacientes. Y otra cosa es que los pacientes y las pacientes que no fuman casi siempre son pacientes más jóvenes. Y nuestro segundo sesgo diría yo que es pensar que una persona menor de 50 años o de 60 años no va a padecer de cáncer de pulmón. Siendo esta la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, esto es un problema de salud ahora y va a ser un problema muchísimo mayor de aquí a 20 años. Según algunos de los estimados, se dice que la mortalidad va a aumentar alrededor del 80%. Y es ahora que debemos hacer cosas como las que mencionó la charla anterior, que es, ¿verdad?, mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud. Y yo diría sobre todo que los esfuerzos sean sostenidos, porque aunque hay muchas colaboraciones privadas que son valiosísimas, sobre todo creo que para demostrarnos que se pueden hacer cosas para mejorar el abordaje de esta enfermedad, yo creo que lo más importante es que esos esfuerzos se sostengan en el tiempo. Como ya lo mencionaron también, las mujeres estamos subrepresentadas en los estudios clínicos. Muchas veces nosotros en la clínica tratamos a las mujeres con protocolos que se han probado predominantemente en hombres y definitivamente tenemos que movernos hacia un enfoque mucho más personalizado de esta enfermedad y también hacer más conciencia a nivel de la sociedad de qué podemos hacer para evitar que las personas en general estén expuestas a estos factores de riesgo como es el uso de biomasa, digamos el cocinar con leña o los gases que se pueden emitir en algunos de los trabajos que hacen predominantemente las mujeres, la exposición al radón, porque muchas de las mujeres se quedan en su casa, atienden su casa y ahí es donde muchas veces la concentración de algunos gases pueden ser mayores y no hablamos mucho de eso. Claramente no fumar es el principal, ¿verdad?, la principal recomendación, pero hay muchas otras cosas que podemos abordar para disminuir la cantidad de personas que padecen esta enfermedad. Muchas gracias, doctora Juárez. Tremendo. Si no nos alejamos de los preconceptos, que la esclerosis múltiple sean mujeres blancas europeas, que el cáncer de pulmón sean varones fumadores y que para las enfermedades de la visión no hay nada para hacer, nos vamos a quedar estancados.
Aprovecho para pasar el aviso que por favor ingresen al muro de este panel y dejen comentarios y hagan preguntas, porque la idea es poder tomar algunas de las preguntas a las doctoras de parte de ustedes. Queremos que sea interactivo. Quedó claro que hay que cambiar. Entonces ahora lo que nos interesa es preguntarle a las doctoras qué es lo que podemos cambiar en el día a día, en la práctica de ellas, como sociedad, como responsables de los que diseñamos estudios clínicos, para que la realidad cambie, para que las mujeres no nos encontremos más en desventaja. Vamos a hacer al revés ahora. Doctora Juárez, ¿qué tiene que cambiar? Es difícil. ¿Qué tiene que cambiar? Creo que una de las primeras cosas que tiene que cambiar es nuestra visión sobre cómo realizamos estudios clínicos y cómo recolectamos los datos. Creo que los datos científicos que recolectamos en la población deben tener un enfoque también sobre los riesgos sociales que muchas de las mujeres enfrentan. Por ejemplo, no tenemos visibilidad sobre los retos, a cuántas personas cuidan las pacientes con cáncer de pulmón, qué tipo de trabajo realizan, si ese trabajo es remunerado o no es remunerado, cuántas horas requiere de su tiempo, para poder tener una panorámica, una perspectiva más clara del impacto de esta enfermedad. Creo que eso no lo tenemos claro, entonces tiene que empezar por nosotros desde la ciencia. Y también lo mencionaron, me encantó, realmente tiene que haber un enfoque feminista hasta incluso en la parte del análisis económico de estas cosas, porque muchas veces las pacientes dejan de atenderse porque no tienen dinero para pagar el viaje que requieren para ir al centro oncológico. Mi país es un país pequeño y aunque la mayoría de las pacientes tenemos un sistema de salud que tiene una amplia cobertura, y a muchas pacientes cuando van a la consulta se les reembolsa el dinero que utilizan, pero hay pacientes que ni siquiera pueden guardar el dinero para asistir a la consulta, y creo que este es uno de los retos que tenemos todos en Latinoamérica. La otra cosa es que hay programas de tamizaje, tenemos evidencia científica de que el tamizaje funciona, solo lo tenemos en fumadores y en personas que han fumado muchísimo. Entonces nos falta evidencia científica para recomendar el tamizaje en personas que tienen consumos de tabaco menores o que tienen exposición al humo del cigarrillo de segunda mano. No tenemos evidencia ahí, y eso es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos desde el área científica. Entonces creo que eso debe variar, debe personalizarse más la capacidad de tamizar a las personas que tienen otros factores de riesgo que no sea el tabaco. Y otra cosa que yo diría que debe cambiar es definitivamente el manejo integral que hacemos de la enfermedad. Muchas veces pensamos que con solo darle el tratamiento correcto al paciente, la mejor medicina existente, ya vamos a impactar su calidad de vida y su supervivencia. Y creo que tiene que haber un más allá en las supervivientes, un más allá en las personas que no se van a curar, pero que pueden aumentar su supervivencia y su calidad de vida, y debemos hacer énfasis en el cuidado paliativo, el manejo de soporte de los pacientes en general, no solamente, ¿verdad?, de las pacientes con cáncer de pulmón. Entonces creo que eso, y tal vez la formación médica también, lo dijo muy bien Alejandro en esa charla de ayer maravillosa, ¿verdad? El paciente solo tiene derecho a tener una enfermedad que el médico ha estudiado, lo hablamos María Clara y yo, y es una triste realidad, pero si nosotros no exponemos a los estudiantes de medicina a rotar en servicios de oncología, servicios de cuidados paliativos, a rotar también en la parte social, en el abordaje social que hacemos de los pacientes, no podemos exigirle a las nuevas generaciones que el abordaje de las mujeres con cáncer o con otras enfermedades crónicas mejore. Entonces, eso es parte de lo que quisiéramos cambiar. Gracias, doctora. Hay 3 millones de cosas para hacer como resumen, pero son todas importantes y en realidad no todas corresponden al mismo sector. Entonces, cada uno debe asumir su responsabilidad en esto. Gracias. Doctora Sardi Correa, ¿qué hacemos para que las mujeres no lleguen ciegas cuando ya hay poco por hacer? Mira, yo creo que lo primero es esto que estamos haciendo. O sea, hablar del tema, poner el tema en la mesa, visibilizar el tema, que la gente entienda que el ojo es como una bolita misteriosa
que puede estarse enfermando por dentro y que no te lo va a mostrar por afuera. Yo tengo pacientes con ojos azules hermosos que por dentro están muy enfermos. Entonces, no esperar para sentir cambios en la visión, sino acudir regularmente cada año a su evaluación, a que la comunidad entienda, debo ir a que me esculquen el ojo. Yo no sé si en Colombia se usa la palabra esculquen, ¿conocen la palabra esculquen? Es como cuando uno dice una mujer que le va a esculcar el teléfono al marido. Sí, ahí no entendimos lo va a todo. revisar a profundidad, no lo va a hacer por encimita, lo hace a profundidad. Esculcar el ojo hay que esculcarlo, ¿sí? Entonces, si la comunidad entiende eso, ven, este año no me han esculcado el ojo, si la comunidad entiende eso, se crea esa conciencia de cada año debo ir a que me revisen la visión, y eso empieza por ponerlo sobre la mesa. Lo segundo es reducir las barreras para esa evaluación. Entonces tenemos optómetras, tenemos oftalmólogos que estén dentro de las rutas de atención primaria, que los pacientes puedan ir cada año a esa evaluación. Y lo tercero es las rutas priorizadas de atención, porque oftalmología es un área costosa de alto nivel, digamos, a nivel hospitalario. Los tratamientos no se pueden prestar en nivel primario, pero el paciente sí se puede detectar en primer nivel primario por un optómetra, y el que se le detecte las lesiones, lograr que tengamos rutas de remisión priorizadas. O sea, número 1, concientizarnos en el tamizaje. Número 2, reducir las barreras para ese tamizaje. Y número 3, esas rutas priorizadas, porque tenemos tratamientos maravillosos disponibles en toda Latinoamérica, no son tratamientos de primer mundo, están en nuestros países y podemos lograr el manejo de esas enfermedades con éxito increíble si los detectamos a tiempo. Quedó clarísimo, así que muchas gracias, doctora. Y vamos entonces a preguntarle lo mismo a la doctora Flavia Nelson. ¿Cómo nos movemos hacia adelante? ¿Cómo mejoramos las cosas para que las mujeres, en este caso de minorías, las latinas, las hispanas, no lleguen tarde, no lleguen con una enfermedad peor, más agresiva y que les va a garantizar malos resultados? Bueno, yo pienso que primero que nada educación, ¿verdad? Educación directamente al paciente, ¿verdad? A las masas, eso es muy importante. Educación y prevención en algunos de los casos que las doctoras estaban comentando. En el caso de la esclerosis múltiple, realmente no hay mucho que se pueda hacer para prevenir, pero hay mucho que se puede hacer para educar. Y hablando de educar, yo quiero también darle una felicitación a Roche, ¿verdad?, por todo este trabajo que están haciendo tan importante, ¿verdad? Es muy, pienso que inspira ver que están volviendo su enfoque al paciente y cómo ayudar al paciente y no nada más avanzar la ciencia en cuestión de las moléculas y los medicamentos. Y pienso que nosotros como médicos y como todos miembros de la comunidad tenemos que también esperar y tal vez exigir un poquito que todas las compañías hagan lo mismo, ¿verdad? Que pongan al paciente primero en este tipo de una manera como lo está haciendo Roche, que pienso que es bastante admirable. Entonces, como decía, primero que nada, educación para el paciente, para las personas, pero también los médicos, como habíamos dicho, ¿verdad? El médico primario, el médico de la sala de emergencias, nuestros residentes, nuestros neurólogos, etcétera. Y nosotros aquí en la Universidad de Miami, lo que yo estoy tratando de hacer, bueno, primero es eso, educar, empezar programas para pacientes, para que ellos puedan también pasar la voz, como decimos, ¿verdad? Los mismos pacientes pueden educar a otros pacientes. Y otra cosa que también las doctoras hablaron de eso, es que por ejemplo, en la esclerosis múltiple, en los últimos 20, 30 años hemos tenido 27 medicamentos, o sea, se han aprobado cerca de 20 medicamentos en los últimos 20 años. Yo he sido parte de todos esos procesos, de los ensayos de investigación, y sí, realmente el número de pacientes que son hispanos, pues es un 5 a 7%, ¿verdad? Y claro, son 70% mujeres, pero tenemos que hacer un mejor papel de reclutar a los pacientes hispanos y sobre todo ayudarlos a entender que están contribuyendo a la ciencia. Una de las cosas que estamos haciendo en la Universidad de Miami es
por medio de de fondos de una compañía de medicamentos, vamos a estudiar biomarcadores en los hispanos con enfermedad de esclerosis múltiple progresiva. ¿Por qué? Porque tenemos biomarcadores que han sido estudiados en la raza blanca y no tenemos biomarcadores de la enfermedad en las razas, en los hispanos o latinos. Entonces, tenemos que empezar a extender todo ese tipo de estudios en los que estamos aprendiendo a tratar las enfermedades de una manera mejor, pero saber si realmente todos esos biomarcadores y tratamientos aplican de una manera similar a la gente hispana. Entonces, tenemos mucho por hacer, pero pienso que este es un muy buen principio. Yo puedo agregar un punto. Por supuesto, pero sí, gracias, doctora. Yo puedo agregar un puntico ahí y es algo que llama la atención, teniendo la comunidad hispana que tiene Estados Unidos, que yo creo que ya no es ni minoría. Sí, es una comunidad enorme. ¿Cómo puede ser que los estudios no estén reclutando pacientes hispanos, bien sea en Estados Unidos o en el resto de Latinoamérica? Entonces, no solamente tenemos minorías en las mujeres, sino minoría de mujeres latinas, o sea, realmente estamos subrepresentadas siendo una proporción tan grande. Y yo creo que ahí también le sirve el llamadito de atención a Roche o a las compañías a la hora de diseñar los estudios, tomar en cuenta eso. Que participen más países latinos, definitivamente, y también, ¿verdad?, nosotros como latinos estar preparados para poder participar en esos ensayos clínicos, porque pues es también bastante trabajo, pero vale la pena, creo. Por supuesto que vale la pena, muchas gracias. Y quiero destacar otra cosa, porque además de todo lo que mencionaron las doctoras que debemos hacer para el futuro, quiero destacar la labor de ellas, porque sin dudas necesitamos más mujeres líderes comprometidas, mujeres como las doctoras, que todos los días se la juegan para dar visibilidad, para aumentar la participación de pacientes mujeres y de las minorías en los estudios clínicos y en las distintas instancias. Así que esa es otra cosa que debemos y podemos hacer, darle lugar a las mujeres fuertes, líderes, comprometidas, que van a cambiar esto. Así que gracias, doctoras. Tenemos un montón de comentarios en el muro, algunos súper lindos. Gracias por el panel, porque va derribando mitos, muy interesante la discusión. Y lo que les voy a pedir es, ahora les quiero hacer preguntas a todas, pero si podemos responder tipo lo más cortito, pero en realidad para poder cubrir la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, hay una para la doctora Nelson, si nos puede detallar cuáles son esos primeros síntomas que pueden llevar a sospechar a una mujer que puede sufrir de esclerosis múltiple. ¿Cuáles son esos síntomas que a veces se desechan, no se jerarquizan? Claro que sí, muy importante. O sea, el síntoma más común es una pérdida de la visión monoocular, o sea, en un ojo. Es una pérdida gradual. Sí, entonces, por ejemplo, si es un accidente vascular cerebral, generalmente la mujer es un poco mayor, tiene riesgos cardiovasculares y va a perder la visión súbitamente, ¿no?, de un momento a otro. Eso es una embolia en el ojo. Pero si es gradual, hoy amanecí y mi visión estaba un poco borrosa, mañana está peor, de repente ya tengo una como cortina de humo enfrente del ojo, ¿verdad? Y cada vez peor. Me voy al optometrista, es lo primero que hacen los pacientes. Voy al optometrista, el optometrista no sabe qué hacer. Eso en una mujer joven, un ataque de neuritis óptica es esclerosis múltiple. El otro síntoma es una mielitis transversa, generalmente pérdida de la fuerza de las piernas, ¿verdad?, de dificultad para caminar. En una mujer joven entre los 18, esta semana vi 2 niñas de 18 años, está cada vez en gente más joven. O sea, problemas neurológicos graduales en una persona joven es esclerosis múltiple, porque es la causa número 1 de discapacidad neurológica si quitamos los accidentes de carro. Causa número 1 de discapacidad neurológica en la gente joven y en la mujer, esclerosis múltiple. Gracias. Gracias, doctora. Así que lo que seguro no vale es decirle que está loca, que está histérica, que está en su cabeza y que tiene ansiedad y que está nerviosa y que se le va a pasar. Eso es lo que no vale. Eso pasa mucho. Doctora Juárez, una para usted. Preguntan, ¿qué se puede hacer para lograr que más mujeres participen en estudios clínicos de pulmón, donde están subrepresentadas?
Ese es y un en excelente. particular mujeres de las minorías. Ponen mujeres de color, pero están todas las mujeres de las minorías subrepresentadas. Esa es una excelente pregunta. Creo que lo primero es volvernos nosotros apasionados por la investigación, porque en realidad muchas veces los pacientes ni siquiera tienen la opción de que les ofrezcamos un estudio clínico. Desgraciadamente en Latinoamérica hay muy pocos estudios clínicos abiertos. La mayoría de estudios clínicos están abiertos en países con más ingresos, y Latinoamérica en realidad, a la Latinoamérica llegan pocos estudios clínicos, llegan estudios clínicos en cáncer de pulmón, pero no tantos como quisiéramos. Mi experiencia personal es que cuando les explico a los pacientes los beneficios de un estudio clínico, la mayoría quieren participar, y muchas veces son simplemente prejuicios que tenemos los latinoamericanos. Además, siempre tenemos como esta red de apoyo enorme de la familia, y lo mencionaba ayer en la cena, ¿verdad?, en la que muchas pacientes dicen, bueno, déjeme preguntarle a mis hijos si voy a participar en el estudio clínico. Entonces, hay una complejidad también, ¿verdad?, social, que tenemos que lidiar con ella a la hora de ingresar pacientes latinos, y me imagino que es lo mismo acá en Estados Unidos. Los pacientes latinos pues tienen una particularidad, piensan que están en un ensayo, que es un conejillos de indias, exactamente, somos más aprensivos para este tipo de cosas. Pero creo que esto está cambiando. Yo celebro sobre todo el uso de las redes sociales, porque veo que muchas iniciativas, sobre todo de farmacéuticas, ¿verdad?, tratan de promover la participación de los pacientes, pero la principal voz que puede guiar a los pacientes realmente somos los médicos. Los médicos podemos explicar, ¿verdad?, podemos decir cuáles son los beneficios. La mayoría de pacientes también siempre quieren ayudar a otros, y muchas veces nosotros obviamos esto de que participar en un estudio clínico puede ser que no me beneficie a mí, pero en el futuro va a beneficiar a muchas otras personas. Entonces creo que sí hace también falta mucho trabajo por ahí para que logremos explicar y tomar el tiempo de decirle a los pacientes que esa es una alternativa, pero es valiosísimo. Muchas gracias, doctora, porque además a través de la investigación clínica es la única forma de avanzar la ciencia. Es así. Una pregunta para la doctora Sardi Correa. Y esta es muy interesante porque pregunta sobre la posibilidad de mejorar el trabajo interdisciplinario para abordar estas enfermedades. O sea, una causa que la doctora mencionó de las enfermedades visuales es la diabetes. Entonces, ¿hay oportunidad de repente para mejorar esa comunicación entre especialidades, que de vuelta con mucha vergüenza digo que a veces no se da como se debería dar, y entonces recae en el paciente? O sea, si al paciente diabético no se le ocurre ir al oftalmólogo, al diabetólogo por ahí no se le cruza. ¿Hay oportunidad? Mira, yo también hago el mea culpa que tú misma sientes, y es verdad. O sea, los oftalmólogos nos dedicamos al ojo, y se nos olvida que ese ojo forma parte de un ser humano completo, con una cantidad de cosas y complejidades. Entonces, eso es una realidad que parte de nosotros mismos, ¿cierto? Pero sí, es fundamental en patologías como la diabetes, lo decía la doctora, la esclerosis múltiple. En cáncer de pulmón nosotros tenemos el principal sitio de metástasis del cáncer de pulmón es el ojo. O sea, cuando uno se pone a ver, estamos interconectados todos, y nuestros sistemas de salud están muy fragmentados. Hacemos especialidades, pero tenemos pocas áreas integrativas, y creo que esa es una gran barrera para el paciente. Imagínense ustedes lo difícil. Yo no sé si yo, por ejemplo, me tiño las canas y cada 3 semanas ya yo quiero ir a la peluquería, y a veces no alcanzo, a veces se me alcanza el mes y pico, ¿cierto? Imagínense un tratamiento del ojo en un paciente diabético que hay que inyectar cada mes. Ese paciente tiene cada mes, y ese paciente diabético tiene que ir al diabetólogo, tiene que ir a la enfermera que le mide la glicemia, tiene que ir al cardiólogo, tiene que ir al del pie, tiene que ir. ¿Cómo hace un paciente para adherirse a ese tratamiento y lograr los resultados que cada uno de nosotros queremos individualmente? O sea, yo creo que es un reto enorme, y ojalá toda la tecnología que se está desarrollando nos ayude en eso, porque el día que logremos conquistar eso, conquistaremos la diabetes. Otra invitación abierta de un tema que hay que mejorar y solucionar. Gracias, doctora. Sí, doctora. Sí, yo sí quisiera agregar, y lo dijiste maravillosamente, es que
a veces es el mismo sistema, ¿verdad?, el que no permite, competimos por la atención del paciente de cierta forma, y a veces ponemos al paciente, ¿verdad?, a tener que escoger cuál es la cita prioritaria, y definitivamente ahí hay una parte organizacional de los sistemas de salud en los que muchas veces hay citas que se pueden dar en el mismo día. De verdad que uno a veces no piensa en eso, ¿verdad?, pero en que el paciente venga menos al hospital, pero que cuando lo haga, pues lo haga para ver a diferentes especialistas y resolver y cumplir con ciertos tratamientos. Gracias, doctora. Y en realidad lo que plantea tiene un nombre, son soluciones integradas, o sea, existe como concepto, lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Tenemos que pensar en el paciente y solucionar lo más que se puede en una visita o en un día y no hacerlo venir 18 veces porque no se nos ocurrió. Así que gracias. Tengo un montón de preguntas. Perdón. Y ayer contaban lo de la experiencia de las clínicas rosadas, ajá, ¿cierto? Y a nosotros en oftalmología nos pasó, mi socia y yo tenemos una amiga que tuvo cáncer de mama y vivimos muy de cerca la asistencia a la clínica rosada. Y un día dijimos, ¿por qué no hacemos esto en oftalmología? Y para una patología específica que tenemos que se llama la degeneración macular, logramos crear eso, que el paciente llegue al oftalmólogo, el oftalmólogo lo detecta, ese día se hacen las tomografías, ese día lo ve el retinólogo y ese día se coloca la primera dosis. Y eso nos logró reducir de 90 días a 8 días, máximo, porque hay una barrerita que tenemos ahí con el copago que tú decías del dinero, que no lo hemos logrado superar, que es la plática, pero logramos reducir esa brecha sustancialmente haciendo eso que tú dices, y fue inspirada en las clínicas rosadas. O sea, sí, tienen un tema con el copago, pero 0 pesos. Lo solucionaron con pensar, con inspirarse, escuchando la experiencia de otra disciplina. Que es la clínica rosada. Exacto. O sea, las clínicas rosadas no solamente llegaron a Kenia, sino que a colegas del mismo país las inspiraron para mejorar su modelo de atención. Entonces realmente es inspirador. De vuelta, 0 inversión, 0 pesos, es organizarse, es que se te ocurra la idea, hablar con tus colegas, que son tus colegas, no de los pacientes, y tener esa voluntad para solucionar las cosas. Como les decía, tengo algunas preguntas que no quiero dejar de hacer, porque tocan temas muy importantes, pero sí tenemos que ir cerrando. Entonces casi que se las hago por un sí o un no, o una respuesta breve. Pero por ejemplo esta, que me mata. ¿Realmente las mujeres se presentan más tarde? ¿O sus preocupaciones, sus síntomas cuando consultan se minimizan y se descartan? Para asegurarnos que no estamos culpando a las mujeres. Encima que la mujer se enferma, le echamos la culpa por ir tarde. Reflexiones así como en una oración. Yo pienso que las dos cosas pueden pasar, ¿no? Ignorar los síntomas o simplemente no atenderse. En el caso del cáncer de pulmón es más complejo porque todos hemos tenido tos y todos hemos tenido una infección, un virus respiratorio con el que estamos con una tos por un mes, ¿verdad? Entonces son síntomas muy inespecíficos, pero sí es cierto que si no pensamos que podría ser cáncer de pulmón, no vamos a hacer el diagnóstico. Entonces creo que son las dos. Creo que a veces una tos uno sabe que persiste más allá de un mes, hay que prestarle diferente atención que la tos que te empezó la semana pasada. No es para que todos vayamos corriendo ahora si tenemos la tos del aire acondicionado de la sala, que salgamos corriendo. Pero sí sepamos que más allá de un cierto periodo, que en general es un mes, sí hay que prestarle atención, el famoso escuchar al cuerpo. El miedo es muy importante. El miedo. El miedo. Sí. El miedo y para lo un lado otro y para el es, otro. O sea, el miedo que te hace consultar antes de tiempo o el miedo que te hace no consultar porque si pasa algo mejor no me entero. Y lo otro también es que la mujer cuida, pero no siempre se cuida a sí misma. Entonces no se pone en primer lugar, pone todo lo demás. Hasta la cita del colegio puede estar por encima de su propia cita. Y los recursos económicos del hogar tampoco se van a destinar para su propia atención. Eso es muy importante porque de hecho las pacientes con cáncer aumentan sus gastos solamente en medicamentos y cosas para el cáncer hasta en un 30% durante el primer año después del diagnóstico. Solamente en medicamentos y atenciones para el cáncer en un 30% aumenta su gasto. Y otra cosa es que muchas veces las mujeres que somos cuidadoras hemos cuidado personas con cáncer en nuestra familia y eso genera una huella, ¿verdad?, que no se borra y que de acuerdo a esa experiencia decís,
o me voy a morir de esta enfermedad porque mi familiar murió, o ¿verdad? Esta experiencia fue tan traumática que tengo miedo de consultar porque no quiero que me den una noticia así. Entonces creo que el miedo de haber experimentado en carne propia o en un familiar alguna de estas condiciones también afecta muchísimo. Un impacto negativo también. Yo cuando doy un diagnóstico digo, de ahora en adelante te vas a poner a ti primero, siempre. Tiene que ser parte de, y eso es muy importante. Pero hay veces que necesitamos que nos lo digan, porque si no uno le da culpa. Entonces necesitamos que dentro de las prescripciones del médico te prescriban que te pongas primero. Habrá que seguir haciéndolo. Y una muy rápida, y vamos a los comentarios de cierre, pero esta también me parece que es muy importante, porque de vuelta, yo estudié hace un montón de años y nosotros la formación era muy académica, ¿no? De libros, y después hice la residencia y después, como mencionaron, hice un posgrado en cuidados paliativos, y en ese posgrado de cuidados paliativos recién me formaron formalmente en temas de comunicación, de cómo dar malas noticias, y tal vez en esos aspectos más humanos que no suelen impartirse en la universidad. Y no es que uno los trae así porque te nacieron, y más en un contexto muchas veces del sistema de salud en que, como ayer mencionaban, tenés 20 minutos para tratar de darte una idea de qué es lo que le está pasando y ya sea ordenarle pruebas diagnósticas o indicarle un tratamiento. Entonces, a veces ese aspecto más humano, y de vuelta, mamarracho, mea culpa, pero a veces lo dejamos un poco de lado, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿deberíamos contemplar cambios en los programas académicos a nivel universitario y de residencia para que haya más enfoque y atención en lo humano, en escuchar? Absoluto. Sí, los americanos van adelante con eso, Sí, tienen posgrados de comunicación asertiva, y es maravilloso ¿Pero cómo son uno puede posgrados aprender. voluntarios o forman parte de la currícula obligatoria No, son del voluntarios. médico? Son bueno, de voluntarios, vuelta. pero aún así, o sea, realmente hay muchos recursos sobre cómo comunicar, comunicación asertiva, y creo que poco a poco los posgrados van mejorando esta parte de cómo comunicarse con los pacientes. Es un arte también. Sí. Aquí en Estados Unidos la cosa de las demandas es muy importante, ¿sí? Aquí hay mucha demanda, ustedes lo saben, por cosas que no salen bien, etcétera. Yo siempre les digo a mis residentes, si tú tienes una buena comunicación con tu paciente y tu paciente sabe que le interesas, que le importas, no te va a demandar. Entonces, invierte tiempo en tu relación con el paciente, es lo más importante. Aunque siempre vamos tarde en la clínica, pero vale la pena, ¿no? Aunque siempre vamos retrasados. Sí, es tiempo pienso bien invertido. Pero sí, efectivamente, la formación holística, humana, falta en las escuelas de medicina y creo En que las es algo residencias también. en las residencias, absolutamente. O sea, sí. está librado al individuo que busque esa formación en forma complementaria, o al docente, pero no porque sea parte de la currícula, sino porque tiene ya experiencia, tiene sentido común y sabe que es importante, pero yo creo que debería incorporarse de forma oficial, formal, para que no quede librado un poquito tanto al azar. Y ahora sí vamos a invitar a las doctoras a dar algún comentario de cierre, algún mensaje, alguna reflexión, y vamos a hacer el orden cambiado de vuelta. Doctora Sardi Correa. No, yo creo que los mensajes fueron muy claros y me encanta este panel. María Clara debería dedicarse a esto. Yo estaba tan Y feliz de con mi verdad panel. agradecida. Y de verdad agradecerle a Roche porque poner estos temas complejos de salud visual de una forma tan dinámica, tan bonita, y llevar a la mujer al centro como paciente, creo que de verdad no hay forma de agradecer esta experiencia tan bonita de este par de días. Yo no podría dedicarme a cáncer de pulmón si mi primer mensaje no fuese que no fumen, evidentemente. Tiene que ser ese, no fumar. No fumar obviamente desde temprana edad, evitar que los adolescentes empiecen a fumar. No vapear tampoco, lo mencioné un poco en la conversación de la cena de ayer, ¿verdad? Aunque no hay suficientes datos científicos para decir que está relacionado directamente a aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, todo lo que tenga que ver con combustión y con lo que tiene el líquido que utilizamos para vapear, pues todavía está en una nebulosa.
Esa sería mi primera recomendación. Y la otra cosa que siempre le digo a mis estudiantes, yo creo que siempre tenemos que ser conscientes de nuestro privilegio, y cada vez que nos encontramos con un paciente tenemos que recordar que no hemos tenido las mismas oportunidades en la vida, y ser conscientes de nuestro privilegio nos permite ayudar al otro desde un lugar mucho más genuino y más empático. Así que yo los incentivo a que desde sus trincheras pues traten de ver las realidades que no siempre son las nuestras, y de verdad que todos nos movamos en favor de las mujeres, que somos definitivamente una población importantísima para la sociedad. Doctora Nelson. Pues nada más recordarles a todos que todos podemos inspirar, todos podemos ayudar, todos podemos apoyar y todos podemos educar, y también darle las gracias a todas las personas que realmente también me han inspirado a mí a seguir tratando de hacer este cambio. Un panel de lujo, la verdad. Las despedimos con un fuerte aplauso.